Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y henos aquí un día más para practicar juntos la Lección Divina. Estoy aquí para acompañarlos, para guiarlos en este camino de oración con la palabra. Te pido que tengas a la mano tu Biblia, un cuaderno, un lápiz y busques un lugar tranquilo para que en los próximos 30 minutos estemos totalmente a la escucha de la palabra de Dios. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, te invito a que busques abajo en la casilla de descripciones, el enlace para entrar a realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Allí encontrarás los detalles, los fundamentos de esta práctica que tanto recomienda la Iglesia Católica, que tanto nos recomiendan los papas y todos los maestros espirituales. Recomiendan muchísimo esta práctica para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros los cristianos. Entonces, sin más preámbulos, solamente recordándote que es muy valioso el me gusta que le puedas dar al video aquí abajo para que así la plataforma YouTube nos promueva muchas más personas y podamos ir creciendo en suscriptores y podamos hacer que esta práctica llegue a muchas más personas. Em, Sin más preámbulos, te invito a que oremos juntos y comencemos. Presta mucha atención y quédate hasta el final. No abandones a la mitad, quédate hasta el final. Oremos juntos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, y entremos a este primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Vamos a leer en voz alta mientras tú sigues la lectura desde tu Biblia. Es importantísimo hacerlo en voz alta para que así podamos escuchar la palabra. Eso es muy importante. Comienzo. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Dentro de este primer paso de la lección divina debemos contestar esta pregunta: ¿qué dice el texto que acabo de leer? Para esto es importante releerlo, subrayarlo, extraer las partes más importantes y aquí comenzamos a utilizar nuestro cuaderno espiritual. Allí tomaremos nota de todos los detalles, así que vamos a irlo haciendo juntos, presta mucha atención. Bien, hoy seguimos la secuencia del Evangelio de Marcos, la secuencia de los evangelios de los días de esta semana,
que veníamos, bueno, hoy es martes, comenzamos ayer el primer lunes del tiempo ordinario, y en el Evangelio de ayer se nos informaba sobre una primera actividad de Jesús. Jesús llamó a 4 personas para formar comunidad. Y esta comunidad que formaban con él era la comunidad de base en donde Jesús les dedicaría su enseñanza y su formación en los próximos 3 años. El Evangelio de hoy describe la admiración de la gente ante la enseñanza de Jesús. El primer milagro, expulsando un demonio, lo hizo allí, alrededor de esa gente, entre esa gente. El Evangelio de mañana narrará la curación de la suegra de Pedro y así con ella la curación de muchos enfermos, que seguirá en los versículos siguientes. Luego leeremos la oración de Jesús en el lugar solitario, que ya estaremos en los versículos 35 al 39 del capítulo 1 de Marcos. Como vemos, Marcos recoge estos episodios que se transmitían oralmente en las comunidades y los unió entre sí como ladrillos en una pared. En los años 70, época en la que él escribe a las comunidades, ellas necesitaban orientación al describir cómo fue el inicio de la actividad de Jesús. Marcos indicaba qué debían hacer para anunciar la buena nueva. Marcos hace catequesis contando a las comunidades los acontecimientos de la vida de Jesús. Veamos el primer detalle de la lectura, y eso es lo que anotaremos en el cuaderno espiritual. Jesús enseña con autoridad, diversamente y muy distinto a los escribas. La primera cosa que la gente percibe es la que Jesús enseña de forma diferente. No es tanto lo diferente al contenido, sino es la forma de enseñar la que impresiona. Por medio de esta forma diferente, Jesús crea una conciencia crítica en la gente con relación a las autoridades religiosas de la época. La gente percibe, compara y decide. Enseña con autoridad, diferente de los escribas. Los escribas de la época enseñaban citando autoridades. Jesús no cita ninguna autoridad, sino que habla a partir de su propia experiencia con Dios. La experiencia de Dios y la experiencia de vida. Su palabra tiene raíz en el corazón. Sigamos adelante, hay una expresión en la palabra que dice, has venido a derrocarnos. En Marcos, el primer milagro es la expulsión de un demonio. Jesús combate y expulsa el poder del mal que se apoderaba de las personas y las alienaba de sí mismas. El individuo poseído gritaba, yo te he reconocido, tú eres el Santo de Dios. El hombre repetía la enseñanza oficial que representaba al Mesías como Santo de Dios, esto es, como un sumo sacerdote, como rey, juez, doctor o general. Hoy también mucha gente vive alienada de sí misma, engañada por el poder de los medios de comunicación y de la propaganda y del comercio. Repite lo que oye decir, vive esclava del consumismo, oprimida por los préstamos del dinero, de las tarjetas de crédito,
amenazada por los acreedores. Muchos piensan que su vida no es como debía ser, sino no pueden comprar aquello que la propaganda anuncia y recomienda. Por supuesto, se deprimen. Hay otra expresión en la lectura cuando Jesús amenaza al espíritu del mal y le dice, cállate y sal de él, sal de ese hombre. El espíritu hace revocar al hombre, lanza un grito tremendo, lo revuelca, lo hace revolcar y sale de él. Jesús devuelve las personas a ellas mismas, hace que las personas recuperen su perfecto juicio. No era fácil, ni lo fue ayer, ni lo es hoy, hacer que una persona empiece a pensar y actuar de forma diferente a la ideología de toda la gente, a la ideología de lo que es normal en el mundo. Jesús no era normal, no era una persona que era igual que los demás, y eso debemos tomarlo muy en cuenta. Enseñanza nueva, incluso le obedecen los espíritus impuros, nos dice la lectura. Jesús viene a darnos una enseñanza nueva. Las dos primeras señales de la buena nueva que el pueblo percibe en Jesús son estas: su forma diversa de enseñar las cosas de Dios y su poder sobre los espíritus impuros. Jesús abre un nuevo camino para que la gente llegue a ser pura. En aquel tiempo, una persona declarada impura no podía comparecer ante Dios para rezar y recibir la bendición prometida por Dios a Abraham. Antes tenía que purificarse. Esta y muchas otras leyes y normas dificultaban la vida de la gente y las marginaba, las excluía. Y por supuesto, esa gente excluida como impura se sentía lejos de Dios. Ahora, purificados por el contacto con Jesús, las personas impuras podían comparecer de nuevo ante Dios y era una gran buena noticia para ellos. Imagínense la alegría. Segundo paso de la lección divina, la meditación. Y ahora nos preguntamos, ¿qué me dice el texto? ¿Qué me dice el texto? Y es momento de, con todos los detalles que hemos visualizado dentro de este texto, ahora los lleve a mi vida. Cómo este texto toca mi existencia, mi día a día, mi realidad. Entonces, voy a compartirte algunos detalles de mi meditación para ayudarte a la tuya. Comencemos. Veamos, el primer detalle es cuando se resalta que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Es que Jesús realmente tiene autoridad. Jesús enseña y enseña con autoridad y no como los escribas. La gente estaba atenta, admirada, boquiabierta. Miren allí cómo esa gente está boquiabierta mirando al Señor, mirando a Jesús. Así debería ser cada homilía, cada catequesis y enseñanza de la iglesia. Dejar a la gente boquiabierta, enamorada. Preguntémonos tú y yo, a ti que tienes hijos, cuando te escuchan, ¿realmente te escuchan con atención como se les ve las caras a esa gente que está mirando a Jesús? ¿Tienen poder tus palabras ante tus hijos? ¿Tienes autoridad?
Fíjense, la palabra dice, les enseñaba con plena autoridad y poder. Pero ¿qué era lo que le daba a Jesús esa autoridad? Es que él había experimentado, él experimenta, o sea, él habla desde su experiencia de Dios y desde su experiencia de vida. Eso es lo que le da autoridad. No era una letra aprendida. Muchas veces nosotros como catequistas o como padres, ¿verdad? Le enseñamos a nuestros catequizandos o a nuestros hijos lo que debe ser, lo que un libro dice que debe ser. La norma dice que debe ser tal cosa, pero yo no lo cumplo. Yo no lo creo, pero lo enseño. Eso me resta autoridad, me resta autoridad. Entonces, ¿qué es lo que le daba autoridad a Jesús? El tener ese contacto con Dios, esa experiencia de Dios y la experiencia de vida de lo que él predicaba. Segundo aspecto, en la sinagoga había un hombre poseído. Dentro de la sinagoga era un lugar sagrado. En día sábado, día santo, había un hombre poseído. ¿Cómo puede ser que un hombre poseído esté dentro de la sinagoga? Sí, hermanos y hermanas, así ahí lo vamos a encontrar. Del recinto del templo encontramos gente, hombres y mujeres poseídos. Fíjense, y el significado del estar poseído. Una persona poseída no se posee a sí misma. Es una persona poseída por otro, por otro. Y ese otro no era Dios, sino Satanás. Entonces, ¿qué significa una persona poseída? Una persona que tiene, la domina otra persona, otro ser. Satanás a veces está en la sinagoga, en la iglesia, donde la gente va a cumplir los mandamientos, pues ahí está él en medio de la comunidad, hermanos. No pensemos que vamos a la parroquia o vamos al templo porque queremos alejarnos de Satanás. Ahí no va a estar él, no, hermano y hermana. Ahí está él. Satanás está en los conventos, Satanás está en las comunidades, donde vamos a santificarnos, a cumplir los mandamientos, a acercarnos a Dios. Él está allí. ¿Pero por qué? Porque sencillamente Él quiere separarnos de Dios. Él le va a ser el elemento que va a sembrar división. Él va a ser el elemento que va a, a, a separar, va a desmotivar, va a sembrar cizaña. Entonces, pertenecer a un grupo no garantiza santidad ni libertad. En aquel día ese hombre se encontró con Jesús, ese hombre estaba poseído y no le bastaba ir a la iglesia para encontrarse, para ser liberado. Él entraba y salía de la sinagoga y seguía igual. Pero, ¿qué sucede ese día? Ese día tuvo un encuentro con Jesús. Ese día Jesús llegó a su vida. Ese día Jesús dijo, quiero, queda sano, abandona ese cuerpo y dio una, una orden a ese habitante, a ese ocupante de ese cuerpo que no era de él. Jesús, el único que sana, el único que da la paz, el único que libera. No son las paredes de un templo, no es el lugar santo, es Jesús.
Entonces preguntémonos en cada misa, en cada reunión con mi comunidad, ¿busco y experimento un encuentro personal con Jesús? Tercer aspecto, dice la palabra, ya sé quién eres el santo de Dios. ¿Quién dice esto? El demonio lo reconoce. Te conozco, eres el Hijo de Dios. El enemigo grita, no porque Jesús no lo oiga, sino porque el enemigo se siente lejos de Jesús. Una persona grita cuando está a lo lejos o cuando no tiene la razón. Es un reclamo. ¿Por qué te metes con nosotros? Conocía muy bien la teología, sabía su nombre y le dice, Jesús de Nazaret, su misión y poder también lo conocían y les dicen, ¿has venido a acabar con nosotros? Por supuesto que Satanás le conoce perfectamente y le dice, ya sé quién eres. Era un demonio muy inteligente. No basta estudiar teología, no basta saber quién es Jesús, no basta saber soteriología, historia de la salvación, mariología, teología, no basta para reconocerlo como Señor. Hace falta el encuentro, hace falta el contacto con Jesús. Preguntémonos, ¿reconozco cada día con mis actos de que Jesús es mi Señor y Salvador? ¿O solo sé que Jesús, por lo que he estudiado, por lo que he leído en la palabra, sé de Jesús y lo reconozco, pero no termino reconociéndolo como mi Señor y Salvador, ni busco su amor, sencillamente lo conozco. Conozco de su vida porque he leído la historia como un libro de historia. Conocemos al personaje, mas no entramos en contacto con el personaje. No tenemos una intimidad con ese personaje. No dejamos que Él venga a poseer nuestra vida. Entonces, ¿cómo está esa relación con Jesús? Es bueno que nos los preguntemos. Tercer paso de la lección divina, la oración. Ahora le contestamos a Dios, le contestamos al Señor con una oración. Y le vamos a orar a Dios Padre por intercesión del Hijo. Así se deben hacer las oraciones. Cuando se le preguntó a Jesús, Jesús, Señor, enséñanos a orar, ¿qué les dijo él a sus discípulos? Digan, Padre nuestro que estás en el cielo. No dijo, digan Jesús, dirigida la oración a Él. No, no. Él nos dice, dirijan la oración al Padre y todo lo que pidan en mi nombre yo se los daré. Por tanto, nuestra oración debe ser así, dirigida al Padre. Te voy a compartir la mía y luego te invito a que hagas la tuya y también la compartas en la casilla de comentarios. Oremos. Padre bueno, gracias por mandarme a tu Hijo Jesús a liberarme, a sanarme, a darme nueva vida. Tantas veces me poseen espíritus inmundos, Señor, de ira, de envidia, de pereza, de lujuria, de soberbia, y por eso no soy capaz de reconocerte como mi único Dios y Señor. Que hoy brille tu rostro sobre mí para que seas tú el único que me poseas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, la contemplación. ¿Qué me hace sentir y ver el texto? Y en este momento, luego de haber
hecho la oración, me quedo un momento en silencio contemplando. ¿Contemplando qué? Contemplando a Jesús, hablándole a Él en la intimidad del silencio. Dile a Jesús que lo necesitas. Dile al Señor Jesús que te posea completamente. Soy tuyo, Señor. Quiero ser tuyo, quiero ser tuya. Contémplate allí en esa sinagoga, en ese templo donde Él está, y mírale a los ojos. Permanece un rato en silencio y deja que esta palabra que hemos meditado y orado resuene en tu corazón y hazte parte de ella. Siéntete acompañado por el amor de Dios y por su paz. Y llegamos al quinto paso de la lección divina que nos trajo al propósito y al compromiso. No podemos finalizar una lección divina sin hacer un propósito y hacer un compromiso con el Señor, porque aquí en este momento debo preguntarme, ¿a qué me invita Jesús con este Evangelio de hoy? ¿Cómo le puedo sacar provecho a este Evangelio de hoy? Y es que Jesús me está invitando, de acuerdo a lo que hemos meditado, me está invitando a revisarme. ¿Cómo está mi relación con Él? ¿Cómo estoy yo en mi vida? ¿Quién posee mi vida? Fíjense, el primer punto que nos planteaba la meditación era que revisáramos cómo está nuestra autoridad ante quienes le predicamos, les enseñamos, ante nuestros hijos. ¿Cómo está nuestra autoridad? ¿Es una autoridad solamente que proviene de la teoría o porque realmente en la práctica les hablo desde mi experiencia y tiene que ser una experiencia de Dios? Les hablo desde esa experiencia de vida o solamente desde la teoría, de lo que aprendo en libros. Por ejemplo, yo les puedo contar cómo se hace una receta. Entonces, así vas a hacer esto, vas a hacer aquello, pero yo no lo he hecho, no les hablo desde mi experiencia. Les hablo desde lo que he leído en un libro, de cómo se hace esa receta. Algo así nos puede pasar. Entonces, ¿cuál debe ser el propósito? Tener experiencia de Dios, buscar hacer experiencia de Dios. ¿Y cómo lo puedo buscar? En cada misa, acudir a retiros, a charlas espirituales, leer libros de espiritualidad y hacerlos vida, hacerlos vida, imitar la vida de los santos, hacer pequeños sacrificios, mortificaciones, tener experiencia. Eso es lo que me va a dar la autoridad. Y en definitiva, Jesús quiere que nos centremos hoy en preguntarnos y en proponernos, ¿quién está poseyendo mi vida? ¿Quién quiero yo que me posea? Y en definitiva, hacer el propósito de dejar entrar a Jesús a que me posea por completo y sacar de mí todo aquello que me separa de Él. Entonces, ese propósito podemos ofrecérselo hoy al Señor, pedirle que con su gracia nos ayude a perseverar y a caminar con la mirada puesta en Él, porque dice la palabra de hoy, Él es el Santo de Dios, y si lo reconocen los demonios, ¿cómo no lo voy a reconocer yo, que soy hija de Dios? Tú eres el Señor, el Santo de Dios. Lo reconoce un demonio, pero el demonio no quiere contacto con Él. Lo reconoce porque sabe la teoría,
pero no quiere que Jesús lo posea ni quiere contacto con él. En cambio, tú quieres reconocerlo, deja que Jesús entre a tu vida y sea tu Rey, tu Señor y Salvador. Amén. A eso te invito, hermano y hermana. Ten esa experiencia, no tengas miedo. Entrégale tu vida por completo al Señor Jesús y verás cómo todo va a cambiar. Amén. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haber estado conmigo hasta este momento. Recuerda compartir el video en redes sociales, entre tus familiares y amigos, conocidos, que probablemente estén buscando de la palabra de Dios y tú no lo sabes, pero compartiéndolo te vas a hacer un gran bien. También el dedito arriba, recuerda el dedito arriba en este video para que así YouTube nos dé a conocer, nos promueva. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones si no lo has hecho, que es importantísimo que lo hagas para que estés pendiente siempre que suba material al canal. YouTube te avisa. Vemos ahí la hermosura de nuestra Madre, la Divina Pastora. Hoy 14 de enero ya vamos a acompañar a nuestra Madre en su salida de Santa Rosa y a la llegada a la catedral. Son 7 kilómetros de recorrido que el pueblo de Dios caminará con la sagrada imagen de la Divina Pastora, pidiendo, orando por Venezuela y por todo el mundo, por el mundo entero. Vamos a aprovechar en este día de hacerle llegar nuestras peticiones a nuestra Madre, porque ella es la mejor y más poderosa intercesora ante Jesús, su Hijo amado. No hay nada que le pida María a su Hijo Jesús que Él no lo conceda. Así que bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, Divina Pastora de las almas, cuida de todos nosotros y danos la libertad que tanto anhelamos. Haz que tu Hijo Jesús nos posea por completo y posea por completo también nuestras familias, nuestras comunidades y a Venezuela entera. Amén. Te digo hasta mañana, si así Dios los permite. Dios te bendiga.